Muy buenas noches, bienvenidos a estos últimos intocables de la semana, viernes 17 de marzo de 2023. Ayer empezábamos regular, hoy seguimos regular tirando a mal, vamos a intentar forzar la voz lo menos posible. El objetivo es terminar más o menos dignamente, como el torero, las 2 horas que tenemos por delante. Para ello tengo la suerte de tener una mesa y unos invitados de lujo, pero vamos a intentar forzar la voz lo menos posible, como nos enseñaban los dobladores de antes. Por eso, y seguro que hay muchos de ustedes que me lo agradecen, que siempre me critican y con razón, hablen, y ya me estoy enrollando, habla usted demasiado, moderador, deje hablar más a los invitados. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues de algo que ya hablamos el miércoles, que ayer tocamos, porque Carmen Tomás se empeñó, y bien empeñada, en continuar con la polémica suscitada en la Comunidad de Madrid entre el señor Osorio y la señora Díaz Ayuso, bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, y la demagogia más mugrosa de la izquierda, más pija y más radical a la vez, de doña Mónica García acerca de esas ayudas públicas. Como ya conocen el cuento, pues les digo por dónde quiero hoy mínimamente enfocar el debate. Sobre, y exposición completamente seria, la pertinencia o la no pertinencia, que no la impertinencia, de las ayudas lineales para todo el mundo. Esto es como lo de la imposición indirecta, ¿no? Ya saben, el paquete de tabaco que le cuesta lo mismo al pobre de la calle que a doña Ana Patricia Botín. Bueno, esto tiene unas derivadas, por supuesto, bastante menos simples de lo que parecen y que vamos a abordar hoy porque me parece a mí pertinente, porque el gobierno ha iniciado una suerte de cacería contra ayudas o contra medidas, contra bonos sociales, contra determinadas subvenciones. Recuerden, por ejemplo, de aquellos meses donde pues, nos subvencionaban a todos 20 céntimos por litro de combustible. ¿Por qué? Bueno, pues ahora, pero no porque haya caído en la cuenta de que estaban mal planteadas o que como en la ley del sí es sí, estos sean efectos no deseados, sino simplemente porque se ha originado una polémica política y estamos en pre-campaña electoral, pues como digo, ha iniciado una cierta suerte de cacería política contra, bueno, pues las rentas más altas, un poco lo de siempre. Francia está en pie de guerra y yo veía anoche en redes sociales unas imágenes de París que me impresionaron. No tenía yo edad todavía, pero mis mejores amigos con los que he crecido han sido corresponsales de guerra y me decían, joder, eso parece Beirut a primeros de los 80, había auténticos completos barrios de París, pues prácticamente en llamas. Le supongo al corriente de que Emmanuel Macron ha impuesto, ¿no? O ha emprendido o ha implementado una reforma del sistema de pensiones que aquí el ministro Escrivá, y llevamos también 2 o 3 días hablando de la trampa que nos ha clavado aquí el bueno de Escrivá o que pretende clavarnos, dice que la situación no tiene que ver ni por el forro. Ya lo veremos, ya lo veremos. Me alegro de tener dentro de unos minutos al doctor Daniel Lacalle y tener también en la mesa a Juan de Dios Dávila, porque quiero seguir hablando, si quieren, unos minutos de la crisis bancaria. También llevamos 2 o 3 días refiriéndonos y tratando de explicarla, que no es siempre técnicamente sencillo. Esto empieza pues, por un banco californiano muy sectorializado en startups y empresas tecnológicas, el Silicon Valley Bank, después se salpica el Credit Suisse, que, cuidado, eso ya sí son palabras mayores. Y en las últimas horas pues hemos sabido que hay un buen número de bancos también norteamericanos que o han requerido o van a requerir ayudas públicas. Y dedicaremos también los últimos minutos, porque también me parece a mí pertinente, hoy he visto unos datos escalofriantes sobre cómo en el último año, en los últimos meses, ha aumentado de una forma brutal, exponencialmente, los delitos sexuales, violaciones, agresiones a menores y no menores, a niños y a niñas. Recuerden el caso terrible que conocimos no hace ni 15 días, ¿no? Pero que se remontaba a finales del pasado año, de una niña a la que bueno, pues violó una manada de salvajes de 13, 14 años en un centro comercial de Badalona y que nos volvió a encender las alarmas a todos. Vamos a ver si de una buena vez alguien, no sé si el legislador, ni siquiera en España o Francia o en Italia, en la propia Unión Europea es capaz de meterle el diente a este asunto en el que las redes sociales se han convertido en auténticas armas de destrucción masiva. Saludo a mis invitados ya, doña Ana Ruiz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eurico. Ángeles Ribes, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias, don Federico. Don Federico, me gusta llamar don Federico, don Luis del Pino, que creo que vas mañana con Luis. No me toca. Ah, no te toca mañana con Luis del Pino. Le enviamos un abrazo. Esta mañana está conmigo también en Periodista Digital. Fernando Fanego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Eurico, un Cansado placer. como yo, tienes una cara, macho, de llevar. Y eso que llegamos están al los viernes. letrados judiciales. Luego te voy a preguntar cómo va el tema sí. de la huelga, porque es muy grave y cada vez se pone peor. Exponencialmente. Sobre todo. Lo que pasa es que todavía la población no es consciente de lo que se nos avecina. Estaba
estábamos hablando, antes de comenzar chiripa. el programa, hablábamos ya de 400.000 procesos, juicios, para entendernos, parados. O sea, parados, pero el problema no es eso, el problema está en las demandas que se siguen presentando, que se siguen acumulando. Claro. Y los que ya están parados, que porque lógicamente se paran. Claro. Juan de Dios Dávila, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juan de Dios Dávila, economista, presidente de Vox Guipúzcoa, buen amigo, y también me alegro de tenerte aquí para hablar un poquito luego de bancos y de pensiones y de alguna cuestión más. Les recuerdo rápidamente las formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, nuestras direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distritotv.es, también tienen a su disposición un canal de Telegram, están también en condiciones de sintonizar Distrito en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Hay un número de WhatsApp, 669-728-673, al cual si envían el texto "quiero información", pues les mantendrán al corriente de toda la programación de esta cadena. Tienen todo tipo de aplicaciones que pueden descargarse, intuitiva y muy fácilmente compatibles con todos los sistemas operativos, y si nos ven desde los Estados Unidos también pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Y les recuerdo también que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años. Hay algunos factores que no dependen de nosotros y otros que sí son más controlables. ¿Por qué? Porque se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 o también en la web parafarmaciamundonatural.es. Don Daniel Lacalle, muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, un gusto estar contigo como siempre. Bueno, oye, joder, qué voz y qué fuerza desprendes. Procura ponerte a cubierto, que todavía no ha desaparecido la cepa esta maligna de gripe que está por ahí y que al final, como las bestias, nos están atizando con sus últimos coletazos. Oye, vamos por partes. Lo primero que quiero, hemos hablado ya en esta mesa ayer, Carmen Tomás empeñó y bien empeñada, ¿no? Pero ya el miércoles lo tratamos por activa y por pasiva, esta polémica, pues que se generó porque alguien se entera de que don Enrique Osorio, que es el diputado o uno de los 2 diputados de la Asamblea de Madrid que más patrimonio declara, estaba percibiendo el bono eléctrico, el bono energético, que no es más que un fleco, una derivación de algo que ya implementó en su día, creo que fue en el 2017, Mariano Rajoy. Bueno, ahí había, por hacerlo corto y fácil, ya ayer lo explicamos, Carmen Tomás, yo mismo, y lo vamos a volver a explicar, había varios requisitos no excluyentes: o bien tu nivel de renta, si no superas un determinado umbral, o que seas familia numerosa. En España, por si alguien no lo sabe, familia numerosa es 3 o más hijos. Bien, bueno, de esto algún enemigo o fuego amigo, para que se estrellara, cosa que hizo, le pasa los datos a Mónica García y esta pues entra pues como un Pablo Romero al centro del albero, y a las 8 o 9 horas pues alguien escudriñando, a lo mejor el mismo que le pasa los datos a ella, se los pasa a otros y dice, oye, que ella también lo cobra, porque doña Mónica García, como se sabe, que es médica y madre, tiene pues familia numerosa, y su familia, su marido, tiene, y bien ganado seguramente, porque es un alto ejecutivo de una empresa que nunca citamos por respeto, a diferencia de ellos, pues tiene un patrimonio también notable. Bueno, el lío en el que se ha tenido que meter la señora García para salir del embrollo ha sido de ovación y vuelta al ruedo. La pregunta que yo te quiero hacer después de toda esta película de demagogia, de precampaña, de terror y de algunas cosas más que han vuelto a protagonizar nuestros políticos es: me vas a decir que tú estás en contra de cualquier tipo de ayuda lineal, ¿no? Pero es justo que un gobierno, independientemente del nivel de renta, pues implemente pues cosas como, por ejemplo, pues la gratuidad en determinados transportes públicos, o los 20 céntimos de descuento de litro de gasolina para todos, porque la izquierda también, en su paroxismo demagógico ideológico, decía, claro, es que al final los ricos, que son los que más cogen el coche, que tienen coches de alta gama, que son los que más dinero se gastan en llenar el depósito, se benefician de eso, mientras los menos ricos dejan el coche privado en casa, cogen el transporte público, van como sardinas en lata y encima con sus impuestos les financian la fiesta a los que tienen pasta. O sea, toda la demagogia en 30 segundos. Habría que suprimir estas ayudas, Daniel, o hacerlas atendiendo a otros criterios. No sé si vía desgravaciones fiscales o a través de otra fórmula.
Bueno, yo creo que deberían hacerse bien desgravaciones fiscales y tiene toda la lógica si lo piensas, porque es la mejor manera de hacerlo de manera que todo el mundo pues lo perciba de una manera un poco más equitativa. En cualquier caso, lo hagas como lo hagas, pues nunca va a ser a gusto de todos, ¿no? A mí me parece que los ricos y los no ricos pagan ya suficientes impuestos como para que ante un shock energético no se les dé una cierta ayuda, ¿no? Pero es muy importante decir una cosa. El bono social jamás ha tenido como objetivo que se ayudase solamente a las familias sin recursos. Para nada. Está hecho, y además en 4 ocasiones este mismo gobierno ha revisado las condiciones del bono social para que se le diese ese descuento por el nivel de consumo, ¿de acuerdo? En 4 ocasiones no solamente no ha cambiado los requisitos vía renta, sino que en 4 ocasiones, de hecho, lo ha ampliado, porque cuanto más consumo, más antes puedes acceder a ese bono social. El bono social no lo paga el gobierno, ni el Estado, ni nada. El bono social lo pagan las eléctricas. Esto no es una ayuda del Estado, es una decisión que se lleva a cabo entre el sector eléctrico y precisamente para ayudar a las familias numerosas, entre otras cosas. No pasa absolutamente nada, y lo que ha hecho Mónica García es despreciable. Y lo que ha hecho Mónica García es despreciable porque yo, por ejemplo, que tengo familia numerosa, yo tengo derecho al bono social. Yo consumo una cantidad en gas y electricidad muy alto y yo lo he rechazado. ¿Por qué? Primero, porque tengo el más mínimo problema de renta y segundo, porque considero que no tengo que pedirlo, que hay que pedir. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Eso no quita que ella, si tiene derecho, lo pida. Pero desde luego lo que es absolutamente aberrante es que intente vender que esto es una especie de ayuda para los pobres que se están quedando las élites. El bono social jamás ha sido una ayuda que esté dictada exclusivamente por renta y es este gobierno el que ha hecho 4 reales decretos en los que se aumentaba el baremo con respecto al consumo. Entonces, por favor, dices tú muy bien, la demagogia es... Está claro, pluscuamperfecta la explicación, vamos, se puede decir más alto pero no más claro. Segunda cuestión que quería plantearte, Daniel, París anoche estaba en llamas. Reforma del sistema de pensiones, que también, pues, por decreto, el señor Macron, luego os pondré dentro de un rato unas imágenes de la Asamblea Francesa de las últimas horas, le han montado ahí también la película, iba a decir al bueno de Macron, a lo mejor hay gente que le cae mal y tal. Mi pregunta es muy sencilla, ¿es comparable la situación, el caso de Francia, con la reforma que ha perpetrado y de la cual ya hemos hablado tú y yo también, aquí creo, y desde luego en Periodista Digital, que la hemos calificado, tú la calificabas acertadamente de la trampa Escrivá. Esta mañana en Antena 3 con Susana Griso, el ministro del ramo, que es José Luis Escrivá, se apresuraba, vamos, salía pero como un páncer a decir que nada tiene que ver la reforma y el caso francés con el caso español. Es decir, que aquí no se la van a montar. Claro. No tiene nada que ver porque en España es mucho peor. Claro, efectivamente. En Francia el agujero de la seguridad social es muy pequeño. En España el gobierno de Sánchez ha multiplicado por 3 el agujero de la seguridad social, que está ya en 100.000 millones. FEDEA calcula que con esta reforma el agujero de la seguridad social será alrededor 4 puntos del PIB anual, y por lo tanto la situación efectivamente el señor Escrivá otra vez no miente, en España es mucho peor que en Francia. Y además los que están viendo las imágenes de Francia deberían pensar que estuviesen viendo una película de ciencia ficción, porque están viendo el futuro. Están viendo el futuro. Porque en Francia, Hollande tuvo que reducir las pensiones 5 veces. Porque no se ha hecho nada más que reducir las pensiones en Francia, aumentando la edad de jubilación, aumentando los años de cómputo y reduciendo
la tasa de reemplazo, que es la jubilación que cobramos con respecto al último salario, todo el tiempo, y sigue siendo deficitario. Y lo que ha hecho Escrivá y lo que ha hecho el gobierno de Sánchez es hacer el sistema de pensiones español, que ya estaba en una situación deficitaria e insostenible, mucho más deficitaria y mucho más insostenible. Y lo que es peor, ha introducido de tapadillo lo que llamamos la cláusula de la bomba de relojería. Que, claro, han hecho unos cálculos que son completamente falsos. Para empezar, en el cálculo del gasto en pensiones han quitado, oh sorpresa, las pensiones de los jubilados. Perdona, las pensiones de los funcionarios, perdona. Es que me enerva. Y entonces, normal. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice, bueno, y si los cálculos que ha hecho este gobierno no son correctos, que no lo son, dentro de 3 años, el próximo gobierno tendrá que hacer el recorte de los recortes. Es tremendo. Es tremendo, es insultar a la inteligencia de la gente. Bueno, lo hemos dicho ya en esta y en otras cuestiones 1000 veces. Último minuto, no te robo más tiempo, que ya te he robado muchos. Daniel, simplemente tiempo real de cómo está ahora mismo la situación. Empezamos por Silicon Valley, por hacerlo muy, muy corto. De ahí a Credit Suisse, ya pocas bromas, aunque Suiza no pertenece. Reiteramos, para que nadie se nos vaya perdiendo de un día para otro la zona euro. Pero, hombre, Credit Suisse ya, en fin, es un banco, es una entidad financiera con una envergadura más que notable. En las últimas horas hemos conocido más bancos, creo que es hasta una decena o más incluso, de bancos norteamericanos que o están requiriendo o van a requerir con carácter inmediato las ayudas del gobierno, de la administración norteamericana. Te vuelvo a repetir la pregunta que ya llevo haciendo ayer y anteayer. Es muy genérica, pero para simplificárselo al personal, ¿hay riesgo de una nueva crisis? ¿Hay riesgo de pánico bancario o la situación está controlada, Daniel? Hay riesgo, siempre hay, y decir que no lo hay es mentir. Claro. Lo que es verdad es que no es lo mismo, y lo que es verdad es que primero los bancos en Estados Unidos no están siendo rescatados por el gobierno sino que están recibiendo una inyección de liquidez, entre dos cosas, First Republic, de los propios bancos norteamericanos, de otros norteamericanos. Es muy importante, por lo tanto, decir, primero, lo que está pasando no es causa ni de Credit Suisse, ni de Silicon Valley Bank, ni muchísimo menos. Esos son síntomas. La causa es la aberración de los tipos negativos que hemos tenido durante años y del exceso monetario previo. Es decir, las crisis no las causan las subidas de tipos. Las crisis las causa de exceso que genera en los años que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo aplaude diciendo que es que se está inyectando mucha liquidez. Claro, el océano de liquidez en el que hemos estado instalados durante más de 20 años. Luego, además, la izquierda, y ya te despido, Daniel, la izquierda además le encanta hacer demagogia con esto. 50.000 millones del contribuyente americano, 30.000 millones. Pues eso son peanuts. Claro, yo entiendo que a la gente peanuts, es decir, cacao, irrelevante, ¿no?, para realmente los volúmenes de los que estamos hablando. Pero además esa izquierda lo que tiene que preguntarse o lo que tiene que responder es lo siguiente. Muy bien, entonces lo que usted está diciendo es que los depósitos de todos los ciudadanos de Europa no estén asegurados. Porque cuando se habla de rescatar, estamos hablando de rescatar los depósitos, no los accionistas, no los bonistas, los depósitos, los ciudadanos. Entonces, esa izquierda que tanto habla de los pobres y tanto habla de los de abajo, etcétera, etcétera, en cualquier caso, y vuelvo a repetir, ni en Credit Suisse, ni en Silicon Valley Bank, ni en ninguno de esos ejemplos está haciéndose nada con dinero público. Se está haciendo con una inyección que es un préstamo a corto plazo y que se devuelve. Ojo, que se devuelve. Y no olvidemos que el rescate bancario en Estados Unidos lo devolvieron entero y con intereses. Está claro. Daniel Lacalle, gracias hoy especialmente por te he exprimido un poco más porque había muchos asuntos en agenda informativa. Cuídate y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días. Bueno, antes del primer corte de publicidad y después pues seguiremos hablando. Quienes nos dé tiempo, empiezo por el economista de la mesa, por Juan de Dios Dávila, que además conoce usted muy bien el sector financiero, pero por ordenar el debate vamos a empezar primero hablando del primer asunto que le planteaba Lacalle. Bueno, agárrenlo por donde quieran, si quieren seguir con la polémica política entre el Partido Popular y Más Madrid, pero me interesaba a mí hoy, en lo que le preguntaba en primer término a Lacalle, la pertinencia o la no pertinencia de las ayudas lineales
para todos. Y como el gobierno ha reconocido ahora otro efecto no deseado, que las van a revisar en función del nivel de renta. Por cierto, paréntesis, también se lo brindo a Dávila, qué manía tiene la izquierda de confundir y de mezclar renta con patrimonio, pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, lo primero que hay que decir que para mí la renta debería ser una renta per cápita, y me explico, es distinto una casa que tiene que alimentar a 10 personas, que tenga 8 hijos, que las hay, y unas cuantas, y que tenga un sueldo que puedes considerar elevado, pero que tú divides eso per cápita y dices, esa familia está sobreviviendo. Pero sin embargo, si ves la renta o el sueldo que a lo mejor está cobrando esa persona, dices, es elevadísimo. Claro. Es muy distinto. Entonces yo creo que la renta debería ser renta per cápita en la casa. Pero en segundo lugar, y creo que es fundamental, vamos a ver, el Estado no tiene que ¿cómo diría yo? Considera que el dinero es suyo. Considera que el dinero es suyo cuando el dinero es de todos los ciudadanos, ricos, pobres, medianos, es absolutamente de todos, y parece que lo tiene que utilizar y que dar caridad en mi nombre. No, la caridad en mi nombre la doy yo cuando yo quiero, a quien la quiero, donde quiero y a quien quiero. ¿Tiene que haber una justicia social? Clarísimamente. ¿Tiene que haber un mínimo de cobertura de necesidades vitales? Clarísimamente. Pero eso tiene que estar también bien controlado. Es decir, lo que no puede ser es que yo haga vagos. Y me explico. En Guipúzcoa puede haber personas ahora mismo que pueden estar cobrando ayudas en torno entre los 1.300 y 1.500 euros sin pagar vivienda, porque son, están en unas condiciones, son inmigrantes, tienen hijos, y el problema es que cuando van a contratarlos, si tienen contrato te dicen que no, porque entonces pierden las ayudas. Bueno, pues hay una persona que a lo mejor se está levantando a las 6 o a las 7 de la mañana, que está cobrando 800 euros o 900 euros y pagando su impuesto, porque la empresa que le paga el sueldo además le retiene impuestos. Si la empresa no tuviera que retener esos impuestos que van a Hacienda, ese señor que cobra 800 o 900 euros cobraría bastante más. Pues resulta que le está pagando la fiesta a alguien. Es decir, aquí hay temas que creo que chirrían. Es decir, confundimos que haya una justicia social, que una persona que en un momento determinado le va mal en la vida por una circunstancia y que hay que ayudarle de forma puntual, que se esté ahí a su lado apoyándolo, con que te quiten a ti el dinero porque consideran que tú ganas mucho, pero a lo mejor en casa somos muchos, y estás de una forma sobreviviendo, para alimentar a veces, como pasa en estos casos, yo creo sinceramente, compra de votos. Y hacer gente que no trabaja. Es decir, la gente tiene que trabajar y producir. El problema y el drama es que en España hay gente que quiere trabajar y desgraciadamente las decisiones políticas que se están tomando, que afectan a la economía y por cierto afectan probablemente a lo que luego hablemos, a la crisis financiera que se está viviendo en Estados Unidos, y que pues esas decisiones políticas tienen impactos en la economía y tienen impactos en las casas. Pero yo al final digo, si una persona tiene, es decir, el transporte, bueno, pues si se han decidido que el transporte está subvencionado y es, pues no sé, a 2 euros o a 3 euros o a lo que sea, ¿qué le vas a decir? Cuando se suba al autobús, enséñeme su declaración de Hacienda. Claro. O sea, es que esto es ridículo. Gratis, para el de 100.000 y para el de 14.000. Pero además, insisto, yo creo que la renta tiene que ser renta per cápita. Renta per cápita. Ese punto es muy importante. Renta per cápita, porque eso es la renta que realmente yo tengo capacidad de tener. Yo tengo familia numerosa y aseguro que con mi sueldo, una persona, que conozco muchos, que están casados o mujer y hombre, vive 4 veces mejor que tú. Infinitamente mejor. Claro, está claro. Me interesa mucho, me parece, Fernando, muy interesante el punto de vista, es decir, por dónde lo enfoca Dávila. Porque esta mañana he oído, no sé si era Teresa Rivera o algún miembro del gobierno, un umbral, 26.000 euros, ¿no? Esto de los 22, 24, 26.000 euros parece que es un umbral un poco tipo y tal. Y claro, efectivamente, yo que estaba todavía medio dormido esta mañana con el primer paracetamol, decía, bueno, pero 26.000
1.000 euros para un tío que está soltero, para una pareja que no tiene hijos o para una pareja que tiene 5 hijos. Básico. Segundo, y te doy la palabra, Fernando, a donde quiere ir Dávila, que vamos, lo suscribo de la cruz a la firma, es a lo siguiente, a que esto se trufa ya con la mercancía averiada de la propaganda o del odio, si lo preferís así, más rancio ideológico, porque se asocia, que he leído mucho Twitter ayer y anteayer, la familia numerosa a una España rancia, a un determinado modelo de sociedad que no es el progresista, sino todo el contrario. Es decir, no solamente es el odio de clase y económico, sino el odio ideológico, la concepción o la cosmovisión. Lo que es curioso es que siempre se le tengan que achacar a las personas que a lo mejor reciben la prestación porque está dentro del parámetro en el que pueden recibirla, ¿no? Pero que siempre se achaque, o sea, que se les pille y no, prometo devolverlo, prometo que yo no me lo voy a quedar, prometo que tal, pero lo estaba cobrando, es decir... Y que sea concretamente una persona que es representante público, es decir, que tenga un cargo público y ostente esa situación y esa posición social, independientemente del sueldo que tenga un diputado o que tenga cualquier tipo de ministro, ¿no? O sea, es decir, que lógicamente los perceptores de ese tipo de ayudas, que como bien decía Juan de Dios, reúnen las condiciones para poderlo tener, siempre y cuando se estudie realmente quién es el que lo tiene y quién es el que lo merece. Pasa muchas veces con otras prestaciones como es el paro. Hay mucha gente que las listas del paro están llenas, pero nadie quiere ir a trabajar. Usted ponga un anuncio en la INLEM para que vaya a trabajar y no se le presenta a nadie. Digo usted, entonces, ¿dónde están los parados en España? Pues están, pero no se les oye. Están, pero no se les oye. Quiere decir esto que en este caso, pues me parece que la fórmula mejor para poder recibir una prestación que es un bono, como antes lo ha dicho el señor Lacalle, que deriva de las energéticas, no deja de ser un impuesto vía personal de los ciudadanos que apoquinamos de nuestra renta y de nuestros impuestos para que se pueda derivar esas ayudas. Si no es así, pues mire usted, a ver, calcule lo mejor. Creo que se va a reformar los criterios para poder dárselo a las personas o a las familias que realmente lo necesiten. Creo que demográficamente España, yo creo que es de los países que más ha sufrido la natalidad y que está sufriendo la natalidad, una escasa natalidad, con lo cual la longevidad en nuestra España cada vez es mayor. Y estas familias, yo creo que, o sea, digo, tres hijos o más de 4 o 5 hijos, pues cada vez son menos, ¿no? Por la situación que hay realmente en España desde el punto de vista económico. Es decir, que tampoco te ayuda, ya no solo por el bono energético, que creo que son 170 euros o 160 y tantos euros. La verdad es que no lo sé. Más o menos, 160 y tantos euros, lo que es el bono. Pero bueno, pero a ver, hágalo usted con un criterio en el que realmente, aunque gane poco, pues ayúdale. O sea, no al que gane más o al que tenga una posición social. Señor Osorio también, que es otro de los que percibe esa prestación. Bueno, pues oye, reunirá las condiciones, pero designe usted o marque usted esos criterios de una forma más adecuada para que sea más ecuánime. No que al final pues pague justos por pecadores. Está claro. Un minuto. Bueno, vamos a ir a publicidad. ¿Por qué? Porque quiero darle todos los minutos que necesite a Ángeles Ribes, con la que esta mañana ya hablábamos en Periodista Digital en otro medio, porque tú tienes un criterio muy definido acerca de esto desde tu experiencia política durante muchos años en una administración local, como es el Ayuntamiento de Lérida. Y tú me ponías esta mañana 2 o 3 ejemplos que parecían muy definitorios, y Ana Ruiz, que también tiene una posición perfectamente definida sobre el asunto. Por eso, como quiero darles minutos, primer corte de publicidad y volvemos en un instante. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos,
Proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Otros, sin embargo, sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable, si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, doña Ángeles Ribes es concejala, porque ya hemos hablado mucho de eso y lo puedo decir, y además es que es la verdad, para vergüenza del partido, no de ella, iban expulsando sus mejores talentos. Sigue siendo concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida, puesto que la echaron a usted de mala manera de Ciudadanos y se quedaron los 4 que quedan, es decir, fue degradándose aquello, ¿no? Y ahora es la número 1 de la lista de Valents y candidata a la alcaldía de Lérida. Pero usted, no sé cuántos años tiene de experiencia en un equipo de gobierno o en una administración local. Usted de estas ha visto un montón, yo que sé, ayudas al transporte público, ayudas que tienen que ver con la movilidad. ¿Qué criterio tiene sobre esto, Ángeles? Bonificaciones al impuesto de bienes inmuebles. También. Es decir, hay cientos de ayudas y bonificaciones, y aquí lo que hay que dejar claro son 2 cosas. Primera, si la norma está hecha de tal forma que si tú cumples unos requisitos tienes derecho a obtener esa ayuda, nadie puede criticar que reciba esa ayuda el que tiene un sueldo de 80.000 euros año, tiene uno de 1.000. Si está mal hecha la norma, cámbiese. Pero si la norma es la que es, oiga, no entre usted en según qué barrizales, porque tiene perfecto derecho a cobrar esa ayuda, esa prestación o esa bonificación, y por lo tanto entrar a criticar según qué es bastante barrio bajero. Eso con respecto al tema de la señora García y al señor Osorio. Otra cosa distinta es que digamos, bueno, es que la norma al final, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una serie de bonificaciones de ayuda de tal, en las cuales nos da igual si las personas que la van a percibir tienen una renta X, tienen, antes decía el compañero, el tema de los hijos, sí, por supuesto, no es lo mismo una familia numerosa de 3 hijos que una familia numerosa de 7 hijos.
Es evidente, pero es que además le voy a decir otra cosa en la cual supongo que también estará de acuerdo, y es que no es lo mismo esa situación familiar aquí en un Madrid de la que puede ser, por ejemplo, en mi ciudad, que evidentemente el coste de la vivienda es distinto, el coste del transporte público es distinto y por lo tanto, hombre, si nos vamos a ir a cuestiones que no son ya de cumplimiento estricto de las normas, sino de justicia social, pues hombre, ahí hay mucho que rascar. Yo durante los 8 años casi ya que llevo dentro del ayuntamiento las he visto de todos los colores, pero a mí hay 2 cosas que en su momento pues me han indignado soberanamente. Una, nosotros tenemos, como muchos de los ayuntamientos, el que cuando un señor o una señora se jubila, pues automáticamente pasa a tener el bono del autobús gratis, independientemente de la pensión que tenga. Ya puede tener una pensión de 2.000, ya puede tener una pensión de los mínimos, que el autobús es gratis. Venga, para adelante. Y otra cosa que es, yo llevo mucho tiempo peleándome con eso y ya veremos si consigo que se reforme, que es cuando todo el mundo se le empezaron a poner las ideas del unicornio del vehículo eléctrico y que había que favorecer eso y por lo tanto se tenían que poner todas las facilidades, desde facilidades en la cuota de las zonas azules porque pagan de manera distinta, en fin. Y una cosa que se hizo por parte de muchos ayuntamientos, entre ellos el mío, que era el colocar puntos de suministro de carga de los vehículos eléctricos. Muy bien. ¿Quién paga esa electricidad? El ayuntamiento. Mira tú. Lo cual quiere decir que las personas que no tienen un vehículo o las personas que están pasándolas realmente canutas porque tienen una situación económica terrible, le están pagando al señor que tiene un Tesla la recarga del Tesla. Pues a mí eso no me parece justo. A mí me parece una indecencia absoluta, pero ¿cuál es la cuestión? Que al final yo soy de las que piensa que cuando uno está dentro de la administración pública y va a tomar una medida, lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué es lo que queremos conseguir con esta medida. Claro. Es decir, ¿queremos favorecer a aquellas personas que están teniendo una situación dramática porque no les da para poder vivir de una forma digna? Pues vamos a buscar la forma de que esas personas les podamos echar una mano. Si lo que queremos es la demagogia de no, vehículos eléctricos para todos porque es lo mejor del mundo mundial y seamos sostenibles, pues para adelante con estas ideas. Pero al final yo estoy cansada de ver cómo el dinero público, ese que según la señora Carmen Calvo no es de nadie, claro, se va en iniciativas que no tienen un retorno real para aquellas personas que lo están pasando muy mal. Y le aseguro que en muchas, o sea, en mi ciudad, estamos pagando una media de unos 40 y tantos mil euros mes a familias que no llegan ni para pagar la luz, ni para pagar medicamentos, Por eso, como ni se para hace, pagar Ángeles, alimentos. con ayudas directas, con cheques. Sí, eso se hace con ayudas directas, es decir, las familias acuden a servicios sociales, se les hace una evaluación, se dice, bueno, pues cuánto ingresas, cuánto no ingresas, qué es lo que te pasa, cuánta gente sois, cuánto no sois. Dicen, es que no puedo pagar la luz. Bueno, pues no vamos a dejar a esos chiquillos que estén sin luz y sin calefacción, y son ayudas que se apoquinan, pero claro, realmente es una situación en la cual tú estás viendo que hay una aportación de dinero público brutal, un dinero público que sale de los bolsillos de aquellos que tienen mucho y de los que tienen muy poco. De todos. De todos. Por eso me parecía pertinente hoy este debate, porque es mucho más endiablado de lo que parece. Muchísimo, Hombre, muchísimo. es que al final llega la demagogia muy rápido. La clase media sí, está pagando y no tiene normalmente ningún tipo de beneficio. Correcto. Ana, coge todos los minutos que necesites, que vas de coche escoba, que me imagino que tienes muchas cosas que matizar. Pues sí, es cierto que las administraciones más directas, como es un ayuntamiento, tienen también la facilidad de dar con esas personas, detectar las personas más vulnerables y también las que tienen mayores criterios, porque como es una relación muchísimo más directa que una administración más grande, pueden hacer esos, digamos, cortes porque van en función de la renta. Ahora bien, volvemos. Familias vulnerables van hacia ayudas a las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Son ayudas sociales. Entonces, entendemos, como el señor Lobato, que teniendo una condición económica aceptable, buena, está en su voluntad de pedirlo o no. No lo pide, no lo pide. Igual que supongo que otros parlamentarios en la Asamblea de Madrid. El señor Osorio gana más que la presidenta, muchísimo más, cerca de 110.000 euros. Aunque sea per cápita, tiene un sueldo bastante decente, como para pedir
192 euros. 192. O sea, moralmente es más que reprochable, muy reprochable. Justo, además, cuando se publicó recientemente un informe de la OCDE, no una organización socialdemócrata o podemita comunista, en la que indica que el 20% de las ayudas, el 20% más rico, se lleva el 30% de las ayudas públicas, mientras que el 20% más pobre solo llega al 12%. ¿Por qué? Porque llegan a una información antes, porque están más preparados, porque la brecha digital a lo mejor no les da para tramitar los papeles de otra manera. Pueden ir a una gestoría directamente, pagar al gestor para que se los tramiten. ¿Cuál es el problema? Pero esto es una denuncia de la OCDE hacia España también, ¿eh? Y pasa también en el resto de los países europeos. Esto no es la idea. Los impuestos no es para tener caridad, Juan, no es para tener caridad. Se llama justicia social y es poder llegar a las personas para vivir dignamente. Y cuando hay problemas de que no se puede llegar a pagar una factura de la luz con salarios de 900 o 1.000 euros, y tú dime a ver si se puede vivir con dignidad con esos salarios o pensiones con 800 o 700 euros que están pensados también para que puedan pagar esas facturas. Un señor que gana 110.000 euros, oye, decide pedir un 192 euros. Pues yo creo por que alusiones, esto, Juan, y luego también me había pedido Ribes la palabra. Yo creo que esto no se llama justicia social, yo creo que esto se llama compra de votos. No es compra de Y votos. yo Hombre, creo que ¿alguien sí. con 700 o 900 euros es compra de votos? No se me interrumpan, hoy vamos muy bien. Yo creo que esto se llama compra de votos, no se llama justicia social. Justicia social dice que cuando tomaron el poder hace 40 años, teníamos un 34% del PIB en el sector de la industria. Hoy es el 14% si llega. Además, teníamos una educación pública estupenda y una sanidad estupenda, entre las que otras, por cierto, Franco murió en el Hospital de la Paz, en sanidad pública. Sí, no habían entrado fondos de desgraciadamente cuando Carmen Calvo se pone mala, que me parece fenomenal y tiene todo el derecho, va a un hospital privado. Es decir, la justicia social se ha ido deteriorando en todos estos años. Eso, lo que está pasando aquí en España es que no se está controlando realmente las ayudas a quien realmente lo necesita. Porque muchos de los españoles que se levantan a las 6 de la mañana que cobran 1.200 euros o 1.000 euros, esos están pagando la fiesta de gente que no está queriendo trabajar y que le están dando un dinerito para que luego el voto llegue donde tiene que llegar. Vamos a ver, señor de Vox, que su grupo ha votado porque no haya un salario mínimo, que estaba en 600 euros, que vamos a llegar a los 1.080. Y ahora ese señor o señora que gana 1.000 y pico son de los que tienen más ayudas o los que pueden solicitar esas ayudas a los que usted dice que son paguitas y compra de votos. Parece un insulto. Un insulto. Pues es la realidad. Y mira, sí, les estamos comprando. Te digo, Ana, si lo que quieres, que es lo que yo quiero, lo que Vox quiere, y estoy convencido que tú también quieres, es que la gente, si están ustedes de acuerdo, parte lo que dice. que la gente tenga libertad, porque tenga realmente un sueldo, tenga un buen sueldo, pueda tener una buena educación pública, que en eso estamos de acuerdo. El problema o la solución no es un salario mínimo. No. La solución, ¿sabes cuál es? Generar riqueza. Porque parte del problema que estamos viendo en los bancos, esto que está pasando en Silicon Valley, ¿sabes también por qué pasa? O la trampa en la que está metido el Banco Central Europeo entre la subida de tipos para controlar la inflación, porque la inflación es lo que destroza a la clase trabajadora, al trabajador como nosotros. ¿Sabes lo que es la inflación? ¿Y sabes por qué se produce también la inflación? Porque se han adoptado unas medidas que son ideológicas, que es una locura, que lleva a un crecimiento del precio de la energía brutal y a un crecimiento de todos los alimentos brutal, porque se está poniendo una legislación
completamente loca, pero vamos, completamente ilógica, que ha supuesto el crecimiento de los precios. Y eso al final aumenta la inflación, aumenta la pobreza de la gente, el Banco Central Europeo tiene que subir tipos y en esa trampa estamos metidos. Quiero escuchar, porque ahora les debo minutos. Fanego y Ribes, o Ribes y Fanego, los dos me habéis pedido la palabra. No, Doña Ángeles Ribes y después Fanego. Lo que no se puede hacer es decir que debe haber una libertad de elección entre aquellos que libremente deciden desde la izquierda irse a un hospital privado o a través de una mutua porque, oye, tienen todo el derecho del mundo, y luego que no sea libertad de elección también el si asumes que vas a percibir una percepción, una... Hombre, te diré, es que al final, mira, lo que no es justicia social para nada es que sea voluntario el decidir si yo ¿escojo o no escojo? Hombre, que están los más vulnerables. Pues haced la norma bien. El problema es que la habéis hecho mal. Está completamente equivocada. Si pone vulnerables, uno se auto... No, perdona. Entonces, ¿se siente vulnerable? Perdona. El señor Osorio es vulnerable. Las normas, es que yo eso ya lo he visto muchas veces en la normas hacia las grupos vulnerables. Un segundo, no te he interrumpido. Sí, no se en ningún caso pone que sea para unas personas vulnerables en función... Hombre, te diré, si estas personas... Disculpa. Si estas personas, disculpa, Ana, por favor. No interrumpas, Ana, que luego a ti no te gusta. Si estas personas han podido acceder a esas ayudas de forma legal, controlada, y no se les pueden retirar, es porque tenían todo el derecho del mundo a tenerlas, ni vulnerables ni no vulnerables. Eso lo único que implica es que la norma está mal hecha. ¿Y por qué está mal hecha? Porque nadie se ha sentado a pensar dentro de esa fabulosa estructura que hay de cerebros dentro del gobierno y dentro de del resto de administraciones, ¿dónde queremos llegar? ¿A quién queremos beneficiar? ¿Y de qué forma? E insisto, cuando algo es voluntario, ya no es justicia social, es un ejercicio de caridad o de no, que lo puedes hacer o no. Y un apuntito más muy breve. Dígame. El tema de que la administración es local es la más cercana al ciudadano y que por lo tanto puede tener mayor control. Pues no, tampoco. Porque precisamente somos las administraciones locales las que peor financiadas estamos. Claro, los más y quienes tienen todos los medios son otras administraciones. Entonces aquí lo que habría que abrir también sería el melón de decir, bueno, temas sociales. ¿Quién debería tener la competencia única? A mí me da igual. Si me dices que la local, de acuerdo. Pero quiero, por supuesto, la partida presupuestaria. Y si no, que sea la comunidad autónoma o que sea el ministerio de turno. Lo que no puede ser es que esté dividido en 7 administraciones. A ver, y es lo que sucede hoy. Esto tiene mucho que ver con un puro procedimiento ya, y al final siempre llegamos a lo mismo, de técnica legislativa. Y precisamente Fanego, si es experto en algo, aparte de ser un gran abogado, usted es civilista, es decir, usted es experto sobre todo en derecho civil. Sí. La norma es, y se hace bien o no se hace bien. Y después, como decía... Luego citaré a quién, da igual, una eminencia en este país a la que le buscaron la ruina, pues por lo de siempre en este maldito país. Decía, si la ley dice esto, un abogado del Estado, el mejor de toda la historia, me decía, siempre me explicaba, yo que era lego en materia de derecho, si la ley dice esto, esto y esto, es también que no dice ni esto, ni esto, ni esto otro. Es decir, la ley hay que hacerla bien, hay que hacer la norma bien, parezco ya Mariano Rajoy, pero una vez que está hecha, ejecútese. Y sobre todo porque le voy a explicar una cosa que le van a entender todos. No trufe en el rollo político una vez que ya está promulgada la ley. Es muy fácil. Una sentencia se compone de 2 partes muy claras. 3, el total con el fallo. Los fundamentos del derecho y lo que es la interpretación directamente del precepto. Es decir, los razonamientos jurídicos. Es decir, ahí es donde el juez explica el motivo de por qué tu caso está cerca de la norma. Si la norma está mal, tendrá que aplicar otro criterio distinto. ¿Me explico? Y eso es lo que permite muchas veces el recurso a una instancia superior. Lo que la ley sí en sí, si es sí o tal, el juez, el magistrado tiene que aplicar y además lo tiene que fundamentar. Por eso existen los fundamentos jurídicos, es decir, los fundamentos de derecho, más luego los razonamientos jurídicos por los que el criterio del juez aplica una determinada norma para ese caso, que es el tuyo. Nosotros tenemos ese derecho, es decir, no tenemos todo tipo de derecho como el del norte de Europa, en el que se basa en la jurisprudencia. Nosotros no basamos jurisprudencia, tú la aplicas en los casos, pero es el juez el que tiene que interpretar esa norma para aplicarla a tu caso concreto. Pero lo que estamos hablando de esto, de lo que estamos hablando, que nos hemos derivado, que quería decir una cosa. No, di lo que quieras. No, simplemente porque es que me sale la bilis. Venga. O sea, me resulta demagógico hablar de justicia social en un gobierno progresista con las colas del hambre. Mire usted,
Es que, a ver, estamos hablando de 150 o 192 euros, que es el bono social, hablamos, que estamos recalcando que si el señor Osorio no lo debería cobrar. Hombre, pues siendo un cargo público no lo debería cobrar, porque es un representante más personal. Y a lo mejor él, en su caso, pues a lo mejor no, pero si está y lo tiene concedido es porque está dentro de ese... Claro. Sí, porque está dentro de ese... Claro, no. Mire usted... Claro, que la ley estaba mal hecha, como decía Ribes, con la norma. Es que me minan la moral, como decía aquel de la serie. Diga usted lo que quiera. O sea, si entre otras cosas estamos pagando más cara la energía en nuestro país, es porque alguien anteriormente abolió las centrales nucleares y cerró las centrales nucleares, cosa que otros países que están pegados a nosotros, que también son progresistas, mire usted, pagan más. Doña Ana, mire usted, escuche, no, en Francia, pasados los Pirineos, es decir, las centrales nucleares son básicas, igual que en Alemania, cosa que en España no se ha hecho. Aquí vivimos en un limbo de 23 ministerios. Sí, que muchísimo progreso, pero ¿dónde está el progreso? Váyase usted a las escuelas, en Argüelles vive mi madre, mi santa madre, que era muy mayor, y las monjitas de la caridad, las monjitas descalzas, ahí váyase usted cualquier día y usted vaya a las 8 menos cuarto de la mañana, la fila de... No, eso sí que sería justicia social. Claro. Y están al lado de Ferraz, y están al lado de la sede de su partido. Y en muchos sitios de Madrid. Un momento, quiero entrar en los minutos que quedan antes del siguiente corte. Este asunto tiene entramos ayer, entramos hoy, después de desarrollar el debate, que era el que yo quería, un poco el técnico, que trufa elementos jurídicos, con elementos económicos, de renta, de patrimonio y tal. Quiero entrar un poco en el lío político. A ver, pura praxis, por hacerlo muy corto, venga, que es que no puedo hablar mucho más. Mónica García se mete en el barro, pone a parir a Osorio, seguramente Osorio no debería cobrar, o debería haber renunciado, antes ha explicado la calle, se ha hecho un striptease personal, lo cual demuestra pues que es un señor de los pies a la cabeza y ha dicho yo podría cobrarla y renuncié a ella en su día. Vale. Osorio, pues podía haber renunciado, no lo hizo. Vale. Mónica García, mal asesorada, pues seguro que probablemente no es culpa suya, se mete en ese charco. Y cuando se entera, coño, si es que yo también lo cobro, joder, ¿y ahora cómo salgo? Perdón. ¿Y ahora cómo salgo de este lío? Y la pregunta que yo les hago, y empiezo por Ana, pero voy a seguir por toda la mesa. Una señora que no sabe ni lo que entra en su casa, ni las gallinas que entran, ni las que salen, como dice el humorista manchego, ¿está capacitada para gobernar la Comunidad de Madrid? Son preguntas que yo me hago. No, son preguntas que son muy particulares del hogar de cada uno y cómo gestionan el hogar cada persona en su libertad. Le ha faltado decir, es que esto lo lleva mi marido. No, cada uno, yo no lo digo, cada uno vaya como se gestionan sus cosas en su propia libertad. Ahora, como hemos hablado de legislación y tenemos un jurista en la mesa, tenemos artículo 5 del Real Decreto de Ley del 15/2018 del 5 de octubre, medidas urgentes para la transición y la protección de los consumidores con el fin de complementar la ayuda percibida en concepto de bono social eléctrico por los consumidores vulnerables. Entonces, desglosa luego sí, pero desglosa las condiciones. No, vulnerables. Léelo la entero. concepción es las vulnerable. Condiciones. Vulnerable, sí, concepción de renta, da igual. No da igual, tendrá que establecer un nivel de renta mínimo, unas características. Pero se dirige a las personas vulnerables. No leas la mitad del articulado, ya si lo lees, léelo todo. Ya, en concepto de renta y en concepto de si también son familias numerosas. Es que un señor de 110.000, vuelvo a decir, cuéntalo bien. Se considera el concepto vulnerable de renta o si son familias numerosas. Pero el concepto Lázaro Carrete, resucite usted. Es que no tiene nada que ver. En concepto de bono social eléctrico por los consumidores vulnerables. Doña Ana, el vaya señor usted a los Osorio se cree criterios. vulnerable. Fanego por alusión y luego vuelvo con lo político. Simplemente habrá un apartado en ese decreto en el que igual yo lo hay, que no he leído. Lo hay, que es el que yo quiero que termine de leer. Se estiman los criterios para poder concederse esa que no son excluyentes. Entonces, en el preámbulo de ese Real Decreto vendrá definido lo que es una persona vulnerable. Claro. Pero vendrán los criterios abajo. Pero es que lo curioso es que una persona con ese salario todavía se entiende que, oye, que él es vulnerable y que tiene derecho a 172 euros. Siendo un cargo... Moralmente, Ana, moralmente... es una trampa. Es que no debería. Pero claro, un señor que no ve pobres, esas colas del hambre, a lo que... En Ferraz tampoco las ve en la de la calle. No las ve. El señor... Ya, pero gobierna en la Comunidad de Madrid. Gobierna en la Comunidad de Madrid. Y tiene una responsabilidad de gobierno. Es la culpable. Pero no ve las colas de hambre de la calle Ferraz. A ver si damos por periclitado el asunto técnico.
Ribes, vuelvo con usted al tema político. Una señora que no sabe la pasta que entra ni la que sale en su casa, lo explicábamos esta mañana tú y yo de una manera muy gráfica y que además me parecía muy interesante tu enfoque. Está capacitada para gobernar una comunidad de 6,5 millones, casi 7 millones de habitantes. Bueno, es que al final, oye, mira, demagogias las justas. Es decir, con el tema del Real Decreto, hombre, esto es como las mociones, que tienen una parte expositiva, donde tú puedes hablar de los unicornios de colores, pero luego vas a los acuerdos. Y los acuerdos son los que marcan lo que se va a hacer y lo que no. Los criterios. Y con exactamente los criterios, ahí va. Y con esto pasa exactamente igual. ¿Cumple los requisitos, sí o no? Pues déjate de poesía y de literatura, de poesía, de si son literarios. Mira, o sea, texto, ¿qué poesía? ¿Qué texto, Ángeles? no? ¿Qué texto no? Que al final Poesía, las normas texto. en lo que se basan no es en lo que en la poesía, en la literatura que tú puedas poner en el enunciado de la norma, sino se basa en los criterios objetivos que tienes que cumplir. Y si este señor los cumple y la señora Mónica García los cumple, pues nos tenemos que callar. Más allá de que nos parezca más o menos ético, y todo el mundo sabemos que lo de la ética cada cual lo entiende. Hombre, no, claro, es que al final ahora va a resultar es que la mayoría de los españoles que pagan su factura, Ana, por favor, no interrumpas, Ana, porque es que Ana, luego tú te enfadas cuando te interrumpen a ti. La mayoría de los españoles que pagan sus facturitas tienen muy claro cuándo alguien las está pasando canutas y cuándo no. Y se indignan precisamente cuando ven que la clase política, que no es precisamente de las menos favorecidas de España, puede optar a este tipo de ayudas y que son legales. Es que ese es el problema. El problema no es la ayuda en sí, el problema es que si cumple los requisitos te los comes con patatas. Y la señora Mónica García los cumple. Lo siento, pero está cumpliendo es así. una es una ilegalidad. cuestión de ética, ¿Es ilegal? moral. Hombre, es que pero es ilegal. una persona ¿Está incumpliendo las normas? se considera Pregunto. vulnerable. Ana, escúchame. ¿Se considera vulnerable? La ética, cada cual tiene Que la suya. gobierna, Y al final, pero si es que estáis gobernando vosotros con la señora González. Pero que es un ¿qué me señor estás el que la ha contando? pedido. Pero El ¿qué que me la ha estás pedido contando? gobierna ¿Y la señora Madrid? González no? Gobierna Hombre, por Madrid. favor, ¿Es que al gobierno final, la señora al final González? es Podemos, por favor. Es que al Pero final gobierna la Madrid. demagogia, insisto, demagogia la justa. A mí no me gusta. No me gusta que personas que tienen un nivel que es ilegal. de renta elevado puedan optar, pero no es ilegal y por lo Ana. tanto, si no es ilegal, te lo tienes que comer con patatas y Ana, cambiar la norma. estás diciendo que la Quedan prestación que 4 recibe- minutos Perdón. para el final del... No, sí, seguid. Voy Lo a que un quiero es segundito nada marcaros más. el tiempo. Es decir, Quedan 4 minutos, os lo repartís Aquí, ¿cuál es y el ya problema? cambiamos de asunto El después. problema es que la señora García, que es de Podemos, que son los que están Podemos todo el no. día... Bueno, además A Madrid, Madrid nos da podemos. igual, Bueno, todas las confluencias habidas y Madrid, por haber, influencias, son da partidos igual. diferentes. Primo Bueno, hermano pues muy de bien, padre. primos hermanos como el Partido Socialista Catalán y el Partido Socialista Obrero Español, primos hermanos. Que no tiene Ya nada que está. ver, No tienen nada Ángeles. que ver, pero van juntos siempre. Ya, da igual. Cuestión. Esta señora ve la oportunidad de irse a la yugular de alguien de derechas que cobra una buena pasta y decirle, es que te estás aprovechando de los pobres quitándoles lo que justamente merecen. Y el problema es que luego alguien tira de investigación y resulta que saca que la misma que está haciendo la acusación está haciendo exactamente lo mismo. Y en lugar de coger y decir, me la envaino, me he equivocado, he metido la pata hasta el corvejón, lo que hace es decir, no, es que yo no me di cuenta, primero. Segundo, una vez lo he sabido, es que me siento muy mal, muy arrepentida. Pero es que el otro es peor, Ay, pobre. porque el otro no ve pobres. Yo sí los veo. Yo la he cobrado igual, pero es que yo veo los pobres por Pero las ¿sabes calles por y qué me da los ve? mucha Porque pena. viven un Lo ático en el lógico, Retiro eso que te es cagas demagogia. y desde ahí No, tienes un todo plano duro. Lo cenital lógico, fenomenal. Lo lógico, Ana, es cambiar la norma de una vez, porque insisto, cuando haces la ya lo norma ha lo que dicho te la tienes que ministra plantear, Rivera. lo que te Bueno. tienes que plantear es a quién vas a beneficiar, qué es Venga. lo que quieres conseguir. Vulnerables. Venga, me Pues queda, que sí, que eso ha quedado grande, claro. Me quedan 3 vulnerable. minutos para el Ahora siguiente soy yo. corte de Publi. Entre Juan de Dios y Fanego se lo Juan de reparten. Dios, Juan de Dios. Digan ustedes o rematen como les parezca Yo, mejor. yo la verdad es que la incapacidad de este gobierno de hacer leyes en la que dicen defender a alguien que la perjudican es tremendo. Por ejemplo, las leyes sí es sí. ¿Cuántos violadores ya hay en la calle? 80 O sea, y tantos. en teoría, para defender y evitar las violaciones, pero ponemos en libertad a los violadores. Es decir, la incapacidad en hacer leyes que defienden aquello que dicen que defienden, de verdad que es proverbial en el Partido Socialista. Y segundo, de verdad, si yo cumplo las condiciones, como está diciendo perfectamente doña Ángeles, oiga, si lo cumple, lo cumple. Yo no me puedo meter en la vida, yo no sé si tiene hijos con síndrome de Down, si tiene hijos con... No tengo ni idea, dependientes, si sus padres les pasa... No lo sé. No lo sé. Yo pongo unas condiciones y si las cumple, las cumple. Porque si de repente me mete en su vida,
oye, que a lo mejor me encuentro que es que el hombre está donando, que puede ser, Pobre señor no, Enrique puede Osorio. estar donando, pero nos tenemos Pero qué que manía meter le en la tenéis a vida Osorio, personal, pobrecito, nos tenemos que meter en la vida personal si la ley da unas condiciones Sí, y se pobrecito. cumplen. Pobrecito, Es que es pida más increíble, ayudas. es Oye, por increíble. favor, O sea que señor no hay que Osorio, meterse en la vida pida más personal de ayudas Mónica García sociales. ni Pero en si la en la de economía Osorio- doméstica, pero en la de Osorio sí. Me tengo que ir a publicidad y cambiamos de asunto. Un minuto y volvemos, que se está poniendo interesante esto. Pero de todo vamos bien, ¿eh? En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.